Hola, muy buenas tardes. Habla Noé Morga desde American Learning Center. Esta vez a través de los medios digitales acercándonos a nuestros alumnos dada la pandemia. Esperamos que todos se encuentren con seguridad y que hayan seguido todas las medidas para estar saludables. En el tiempo que estamos separados de nuestras actividades podemos aprovecharlo para seguir estudiando. Así que yo sé que algunos de mis alumnos, la mayoría, ha estado repasando sus libros y repasando los ejercicios y quieren seguir aprendiendo. A través de este medio vamos a estar trabajando en el tiempo que nos sea posible para contestar dudas y avanzar en los temas que vimos y en los que no hemos visto aún de aquí a que nos volvamos a ver. Como ustedes recordarán, lo primero que aprendimos fueron los pronombres. ¿Recuerdas qué son? ¿Y cómo se pronuncian también? ¿Te acuerdas qué quiere decir cada uno? Please repeat after me. I, you, he, she, it, we, they. Los pronombres ocupan lugares de las personas. Vamos a ver. En español los pronombres son yo, tú, él, ella, esto, nosotros y ellos. Como puedes ver, el pronombre you sirve para hacer referencia a la segunda persona del singular, tú, y a la segunda persona del plural, ustedes. Al ser el mismo pronombre se conjuga de la misma manera. Estos los tenemos que saber de memoria. Si ya se te estaban olvidando, ponle pausa, revísalos, repítelos hasta que te los aprendas. Porque todo lo que vamos a continuar, con lo que vamos a continuar trabajando está basado en los pronombres, era importante que te los hayas aprendido. Para estructurar el lenguaje vamos a utilizar, además de los pronombres, el más importante de los verbos en inglés, que es el verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. En la columna de la derecha puedes ver en español la traducción I am sería yo soy, pero también yo estoy. Es importante que lo entendamos de las dos maneras, puesto que si yo lo, si yo lo interpreto como yo soy, puede ser un adjetivo lo que siga ese enunciado, por ejemplo, yo soy guapo o yo soy mentiroso. Sin embargo, también puedo darle el significado de estoy, I am, como yo estoy haciendo algo. Esto va a ser importante más adelante cuando conjuguemos verbos en el tiempo presente continuo. Imagínate en el momento preciso en el que estás llevando a cabo una acción. Estás manejando, ¿cierto? Es la misma palabra, yo estoy manejando. Entonces, si en inglés yo quiero decir yo estoy manejando, tengo que utilizar, como está aquí en mi primer renglón, I am y luego el verbo driving, drive y la terminación ing. Para cada pronombre, su verbo to be es diferente y vamos a resaltar siempre que la tercera persona tiene o se cocina aparte. Siempre la tercera persona va a ser un poquito diferente. En este caso es he is, she is, it is. Estos van a ser como una cocina aparte. Cuando conjuguemos los verbos, vamos a ver las diferencias para ellos tres. Bien, para hacer algunos ejemplos entonces de unas oraciones muy básicas en inglés, a partir de los pronombres que ya sabemos y del verbo to be que ya sabemos, lo único que necesitamos ahora serán los verbos. Existe una gran cantidad de verbos, eso dependerá de qué tantos tú investigues, estudies, googlees o lo que tú quieras. Aquí tengo solamente algunos pocos ejemplos para ilustrar en la construcción del lenguaje. Para cada verbo pueden existir tres diferentes interpretaciones o tres diferentes maneras, aunque en español solamente nos vamos a referir al verbo en su estado infinitivo. ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, el verbo tener es cuando yo quiero decir yo tengo una casa, por ejemplo, poseer. En inglés el verbo es have. Entonces yo tengo sería I have. O tú tienes sería you have, ¿cierto? Estamos hablando apenas en presente simple. No te preocupes por los verbos en pasado o el pasado participio que se van a ver más adelante. Ahorita solamente me voy a concentrar en la forma del tiempo presente. Entonces, para hacer un enunciado en tiempo presente simple, necesito nada más el pronombre y el verbo. Si yo quiero decir que yo lavo los trastes, ciertamente el verbo lavar es watch. Sin embargo, un convencionalismo sería decir I do the dishes. El verbo do quiere decir hacer, aunque también se utiliza como auxiliar y lo vamos a ver más adelante para utilizar en forma de preguntas, por ejemplo. Pero en sí el verbo do es hacer, de manera que yo puedo decir I do. O el verbo decir es say. ¿Qué pasa? ¿Cómo digo? Yo digo algo. El pronombre para yo es I. Entonces utilizo el verbo say, ¿cierto? Si yo quiero decir yo digo I say. Así de fácil, estoy hablando un básico inglés. Yo digo I say. Y para decir que tú dices, simplemente cambio el pronombre de I al pronombre you. You say, tú dices. ¿Y cómo sería para la tercera persona? Él dice. Pues utilizaríamos el pronombre he, pero la forma del verbo cambia. Cuando usamos la tercera persona, en lugar de decir solamente he say, deberemos de agregar la mayoría de las veces la letra S. La mayoría de las veces, casi siempre vamos a ver los verbos que cambia la forma, pero la mayoría de las veces para conjugar un verbo en tercera persona es agregar la letra S. Solamente funciona en el presente simple. Solamente funciona en el presente simple. No funciona en las demás formas del verbo. Por ejemplo, yo voy es I go. El verbo es ir, ¿cierto? Tú vas, you go. Y si él va, sería... Si le pongo solamente la letra S ahí sería incorrecto. Este verbo sería diferente. Este verbo va a cambiar. Sería goes. Una E y una S. ¿Por qué? Porque tiene una vocal al final. Vamos a ir aprendiendo esto poco a poco. El punto de estar aquí es recordar que después de los pronombres vienen los verbos y ahorita solamente me voy a enfocar en los verbos en su manera del tiempo presente. Aquí te los pongo en español solamente para que tengas una referencia rápida. El verbo get es un verbo muy útil, sin embargo se usa demasiado y de repente algunas de las traducciones de get no necesariamente son tan fáciles. Vamos nosotros a entender el verbo get como obtener. Cuando I'm gonna get some sodas, es voy a agarrar algunas sodas, voy a comprar algunas sodas. O entender cuando tú dices yo entiendo o I get it. O cuando tú dices no lo entiendo, I don't get it. ¿De acuerdo? O ya entendí, I got it. Que sería en pasado el got, I got it. Para nosotros ahorita solamente lo vamos a entender como llevar, obtener o entender. Tal vez como obtener una calificación. Aquí tengo otros pocos verbos. Estos no me importa cuántos les ponga yo aquí. Ustedes pueden buscar en Google, pueden buscar en las listas de verbos que tienen. No importa. Yo solamente puse algunos verbos aquí para hacer unos trabajos aquí online. Vamos a continuar. La manera más fácil del inglés es el tiempo presente simple. ¿Cómo no será de simple que hasta se llama simple, verdad? Y consta definitivamente de por lo menos dos elementos. Un pronombre y un verbo.
El pronombre, para el primer ejemplo aquí, sería yo. Yo, ¿y qué quiere decir el verbo want? Perfecto. Quiere decir quiero. I want. Yo quiero. ¿Y qué quiere decir to learn? Este es otro verbo. Learn es aprender. Pero cuando yo le pongo el to antes del verbo, esto lo convierte en algo que se llama infinitivo. Es decir, es un verbo que no está conjugado. Es simplemente la actividad. To learn quiere decir aprender. Entonces yo digo, I want to learn. Yo quiero aprender. Para decir que tú quieres aprender, voy a utilizar este pronombre. You want to learn. Y lo que he venido diciendo para la tercera persona. Si él quiere aprender, será he wants to learn. ¿Te fijas? Es el mismo verbo, pero tiene una letra S al final. Para el presente simple, no lo hagas en pasado, no lo hagas en continuo, solamente en presente simple agregas la letra S a la tercera persona, al verbo en la tercera persona. He wants to learn. Si yo quiero decir ella quiere aprender, ¿cómo sería? Ok, creo que lo dijiste bien. She wants to learn. Y regresamos otra vez a los plurales, que es we, nosotros, o they. We want to learn. They want to learn. Fíjate cómo es fácil, de veras, el inglés de esta manera. Si yo ya conozco los pronombres, yo ya sé que el verbo prácticamente es el mismo. No es como en español que yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis. Es la misma forma del verbo, salvo, insisto, en la tercera persona que se agrega una S o sufre una modificación para que termine en S el verbo. Entonces, hacer enunciados en presente simple es lo más simple del mundo, aunque no sepas nada de inglés, aunque solamente sepas estos pronombres y los verbos que te puse en la lista anterior, ya puedes hacer una comunicación básica. Ok. Ahora voy a desbloquear este cuadro. Para que tú hagas estos ejemplos. Te puse aquí los verbos. Después de la diagonal están los verbos en tercera persona y el resto de la oración. Es decir, el verbo es have o has, do o does, say, says, go, goes, make, makes, know, knows, take, takes, want, wants, look, looks. ¿Qué es lo que me va a hacer cambiarlo de have a has? Pues simplemente el pronombre. Si está en la tercera persona de esta lista, he, she o it, voy a utilizar esta forma del verbo. Para I, you, we o they, voy a utilizar esta forma del verbo. ¿Sí? De manera entonces, si yo quiero decir, ella luce genial, ¿dónde está? A ver, ella. Vengo y encuentro el pronombre she, el verbo look, pero ¿cómo va a ser? ¿Look o looks para ella? ¿Look o looks? Mira, es tercera persona, entonces voy a utilizar looks, el que tiene la S. Estos que están aquí a la derecha son la tercera persona. ¿Ok? No la séptima, sino la tercera persona. A ver, si yo quiero decir, tú vas a la tienda. Fíjate qué fácil, tú vas a la tienda. ¿Cuál va a ser mi pronombre? Tú, aquí está. Tú. ¿Cuál es el verbo ir? ¿Te acuerdas? Go, perfecto. You go. La pregunta es, ¿vas a decir you go to the store o you goes to the store? Fíjate que you, o sea, tú, no es una tercera persona, no está en esta llave. Entonces debo de usar la forma de la primera persona. O en este caso la segunda, you go to the store. Entonces te voy a dejar ahorita y que le pongas pausa al video para que te des tiempo de escribir cada una de estas enunciados con cada una de estos pronombres. Son 7 pronombres contra, ¿cuántos verbos te puse aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 verbos
por 7 pronombres. 7 por 9 son 56 enunciados que puedes hacer aquí para practicar. ¿Ok? Tú lo puedes poner en pausa y escribir en tu cuaderno los 56. Y lo más importante que cuando los escribas los vayas diciendo. Debes de imaginarte que estamos en la escuela y que te estoy preguntando. ¿Va? Sale pues. Esto es bien sencillo. Este es el presente simple, lo más fácil. Poner el pronombre y poner el verbo. Enseguida, pero créeme que no es necesariamente más complicado, pero es más común manejar los enunciados en presente continuo. ¿Qué quiere decir presente continuo? Es una acción que en este momento está ocurriendo. ¿Ok? Si te fijas otra vez en mi lado izquierdo tengo los pronombres I, you, he, she, it, we, and they. Y otra vez he, she, and it los tengo marcados como tercera persona. Es importante no olvidarlo. Aunque dijimos que le agregábamos la S, ¿te acuerdas? Al verbo. Solamente en presente simple. Aquí en presente continuo eso no va a pasar. Esto no se van a modificar. Y el primer ejemplo que tengo aquí dice, use a pronoun and the to be verb plus verb plus ing. Es decir, voy a utilizar el pronombre, el que tú quieras. Vamos a decir que yo estoy pensando. ¿Cuál es el pronombre para decir yo estoy pensando? I. Muy bien. Y luego voy a utilizar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que corresponde a I? Pues am. Lo dije antes. I am. ¿Te acuerdas que am quiere decir yo soy, pero también yo estoy? En este caso lo debo de interpretar como yo estoy porque enseguida viene un verbo. El verbo que estoy haciendo. ¿Ok? Lo único que tenemos que agregarle al verbo es la terminación ing o ing. Esta terminación ing se traduce en español como el ando, una actividad que estoy haciendo, ¿ok? Un ando o un endo, ando corriendo. Ese es el ing, es una actividad que está pasando en este preciso momento. De manera que yo puedo decir I am. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? Think. ¿Te acuerdas qué quiere decir el verbo think? Pensar. So, I am thinking, yo estoy pensando que te estás durmiendo. I am thinking. Pronombre, verbo to be, el verbo del que estoy hablando, más la terminación ing. ¿Qué pasa si yo digo, you are thinking? Pues, tú estás pensando. He is thinking. Él está pensando. Ahí no cambia absolutamente nada, salvo el pronombre. She is thinking. Ella está pensando. We are thinking. Nosotros estamos pensando. Y they are thinking. Ellos están pensando. Es muy básico, pero si tú lo haces y lo haces y lo haces, te vas a familiarizar mucho con ello para que ya no se te vuelva a olvidar, ¿de acuerdo? Aquí puse un ejemplo con un verbo. Tú puedes regresarle al video y mirar otros verbos que tengo en los ejemplos para que tú hagas nuevos enunciados. ¿Está bien? Ok. El presente continuo, a diferencia del presente simple, es que agregamos el verbo to be y la terminación ing. No es lo mismo. Ok. ¿Cómo dices yo pienso? Utilizas el pronombre I y el verbo think. I think. Yo pienso. ¿Cuál es la diferencia de yo pienso a yo estoy pensando? I am thinking. Otra vez, el I am thinking significa que lo estoy haciendo en este preciso momento. Mientras que el presente simple se refiere a algo que es constante o algo que es periódico, como yo pienso que el racismo es malo. Si no es que en este momento lo estoy pensando, si no es algo que normalmente hago, yo pienso que el racismo es malo. Es un ejemplo. ¿Okay? Presente continuo es algo que estoy haciendo en este preciso momento. Tú puedes decir, ¿cómo dices? Yo manejo. I drive. Perfecto. Eso quiere decir que tú manejas en cualquier momento. Tú siempre manejas. Eso es de manera periódica. Eso es lo que dice el presente simple. Pero si en este momento estás manejando, no debes de estar viendo este video porque vas a chocar. Si estás manejando, tú debes de decir, o puedes decir I,
Y luego am, estoy, and then driving, manejando. ¿Sí? El verbo drive plus ing. Esa es la diferencia más importante entre el presente simple y el presente continuo. No querer hablar como gran jefe es querer comer, sino que vamos a hablar lo más cercano, respetando las reglas gramaticales. Bien. Entonces dijimos que el verbo to be, ándale, que el verbo to be es básico para cuando usamos el presente continuo. Pero hay una cosa más importante todavía, bueno, igual de importante, que es el pasado del verbo to be. Lo bueno de esto es que es muy sencillo, puesto que su estructura es exactamente igual. Lo único que cambia es esta palabrita que en presente es am para I am, en pasado es was. Entonces, a ver, ayúdame. ¿Qué quiere decir I am? Yo soy o yo estoy, ¿cierto? Entonces, en pasado, ¿qué quiere decir I was? Yo era o yo estaba. Estoy cambiando el pasado, ¿sí? La ventaja de esto es que puedo hacer referencias a hacer enunciados que hablen en pasado, aunque yo no me haya aprendido los verbos en pasado, simplemente utilizando el was. Por ejemplo, I was working. ¿Qué es I am working? I am working. Yo estoy trabajando. Si cambio el am que está en presente por el was que está en pasado, I was working, todo lo demás queda igual. Entonces, en lugar de decir yo estoy trabajando, cambia a un yo estaba trabajando. Fíjate qué fácil, ya estoy haciendo una idea completamente en pasado, sin necesariamente manejar los verbos en pasado. ¿Qué tal? You are here. Tú estás aquí. You are here. ¿Cómo sería esto en pasado? You were here. Tú estabas aquí. Número 3, tercera persona. He is my friend. Es mi amigo. He is my friend. Qué triste va a ser que lo diga de esta manera. He was my friend. So that means he's not my friend anymore. Él era mi amigo, ya no es mi amigo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos, la gramática, la estructura es la misma. Lo único que estamos cambiando al poner el presente en pasado, pues todo el enunciado cambia, aunque el resto de las palabras sean exactamente las mismas. Vamos a ver. She is a student. Ella es un estudiante. She is a student. Y así, utilizando was en lugar de is, she was a student. Bueno, ella era una estudiante, ya no es una estudiante. ¿Qué tal este? El it puede hacer referencia a cualquier cosa, no solamente a mascotas. Por ejemplo, puedo decir, it is my birthday. It is my birthday. Es mi cumpleaños. Pero si digo, it was my birthday, entonces, en lugar de es, vamos a reemplazarlo por un era. It was my birthday. Era mi cumpleaños. We are at the classroom. Nosotros estamos en el salón. We are at the classroom. Ahora vamos a cambiar el presente are por el pasado. We were at the classroom. Estábamos en el salón de clases. ¿Sí? Insisto, es bien sencillo. Nada más lo tenemos que escribir varias veces para que se nos quede bien, grabado. Pero es lo mismo, son las mismas palabras. Lo único que estoy cambiando es el are por el were, y una idea que era en presente la cambié a una idea en pasado sin necesariamente conocer verbos en pasado. Entonces, usando el ejemplo anterior, puedo decir enunciados en pasado continuo. ¿Cuál es la diferencia
al pasado, del pasado continuo al presente continuo, pues es muy obvio. El presente continuo es algo que estoy haciendo en este preciso momento. Y el pasado continuo es algo que yo estaba haciendo. Aún así estás hablando de un determinado momento. Estaba haciendo algo. Entonces, si tú regresaras el video un poquito más, verías que esta plantilla ya la vimos. Salvo que ahora el verbo to be, todo está en ¿qué? En pasado. Es el mismo verbo, son los mismos pronombres. Antes aquí decía yo estoy pensando, decía I am thinking. Ahora lo cambié a was, entonces I was thinking, yo estaba pensando. You were thinking. ¿Cómo sería? Nosotros estábamos pensando. We were thinking. Nosotros estábamos pensando, ¿cierto? Bueno, entonces es solamente este material que te estoy compartiendo es una recapitulación. Más adelante vamos a poner el material con el que vi que tuviste más conflictos, algunos de ustedes, para quienes lo quieran revisar, que eran las preguntas. Vimos que teníamos preguntas abiertas, preguntas cerradas, entonces la forma negativa y algunas de esas cosas. Este material es de mucha ayuda para los alumnos de primero y también para los alumnos de segundo nivel. Que tengan una bonita tarde o un bonito día, depende de qué horas me estén viendo. Déjenme saber si me escucharon, si les gustó el video, si le ponemos más, si le quitamos. Y les voy a dejar abierta la sección de comentarios para que compartamos todos. Gracias y que tengan muy buen día.